Aquí ustedes tienen básicamente lo que fue la plantilla Excel. En parte acá se justifica porque uno se va atrasando tanto, porque uno empieza a revisar todos estos aspectos, y con ello entonces se visibiliza que es una sábana bastante extensa, donde se observan diferentes aspectos de lo que hemos visto dentro de la unidad. Siempre para nosotros es muy importante dos aspectos cuando nosotros hablamos de los dibujos. La morfología celular, es decir, que el fibroblasto parezca fibroblasto, que el osteocito parezca osteocito y todos estos elementos celulares que nosotros estamos construyendo en nuestro relato, y que ellos también se encuentren bien articulados en el contexto en el cual participan. A eso nosotros le decimos arquitectura tisular. Y eso son los dos elementos que realmente estamos siempre viendo y observando. Este listado que ven acá en esta fila es básicamente lo que nosotros pusimos en el taller como elementos a revisar. Em, Cosa que quedó más abierto cuando nosotros lo planteamos en la misma evaluación, pero se entenderá que había que revisar esos aspectos, eso lo dijimos expresamente también. Y el puntaje máximo que estaba aquí presentado tal cual como lo planteamos en las instrucciones, con algunos aspectos que tenían una ponderación mayor, por ejemplo, la ubicación del periósteo, el contexto arquitectónico de la membrana sinovial, y otros que tenían una ponderación menor, que eran las partes de las moléculas que pedimos que revisaran. Pero como ven, eran varios aspectos referentes a tejido óseo, tejido cartilaginoso, membrana sinovial y moléculas. Entonces pasó que muchos tuvieron muy bien el tejido óseo y se descuidaron en el cartílago o en la articulación. Y eso obviamente generó el desbalance indeseado al momento de llegar a la nota final. Muchos se preocuparon hicieron muy buen trabajo óseo, pero algunos no pusieron ni una de las moléculas. Y eso obviamente genera una ponderación, o sea, una calificación menor. Pero esto un poco es lo que implica. Para nosotros es interesante compartirles este documento, porque de algún modo está indicando cuáles fueron tus aciertos y tus vacíos o desaciertos, según nuestro punto de vista. Em, Tomando como referencia la escala de puntaje máximo, uno puede revisar dónde estuvieron los puntos cero, los que no fueron puntos máximos, y de algún modo ir interpretando de una manera eh, didáctica desde la misma hoja de resultado. Entonces, por eso es bueno que vean también esto. ¿Por qué no se sacaron el 7? ¿Por qué me saqué un 5? ¿Por qué me saqué un rojo? Y aquí espera quedar transparentado lo que implica esta situación. Acá me faltó ordenarlos en orden alfabético, así que para la próxima vamos a ponerlo en orden alfabético. Anoche cuando enviamos los resultados hubo dos compañeros que inmediatamente hicieron llegar un par de observaciones, las cuales las corregimos en la misma noche, así que ahí está ya incorporada las observaciones. Así que eso en cuanto a esta plantilla. En algún momento, como vamos a seguir viendo más tejidos, van a aparecer más columnas, tejido vascular, tejido nervioso, tejido linfático, etcétera, epitelio, ¿ah? Y estas van a tender a colapsarse, ya van a ser menos aspectos descriptivos, sino que sencillamente vamos a ver si el tejido óseo compacto está bueno o está malo, o tiene 5 puntos o tiene 0 puntos. O sea, y eso, digamos, un poco lo que va a pasar más adelante, dándole más énfasis en los otros tejidos nuevos que vamos a estar viendo, pero no perdiendo la exigencia y lo que implica las características de los otros tejidos que inevitablemente vamos a seguir viendo. ¿Ya? No sé si hay una pregunta acá. Ya, Profe, seguimos avanzando. ¿Sí? con lo de ubicación, ¿a qué se refería, sinceramente? El periodo de ubicación. Si está bien ubicado, ahí lo van a entender. Voy a con los Ah, ejemplos que vamos a referir. ¿Ya? yo. Em, Vamos a poner algunos, vamos a compartir algunos esquemas. Eh, Así que acá hay todo un collage que se hizo, ¿no es cierto? Pero no importa. Lo que a nosotros nos interesa es la relevancia de los
conceptos que tienen que quedar bien plasmados. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, la característica de la articulación, donde quedó bastante mejor logrado la parte de la membrana sinovial. Lo importante acá es que pudo caracterizar a los sinodocitos tipo A, tipo B, los macrófagos, fibroblastos de manera correspondiente, el espacio articular, ¿cierto? Explica el líquido sinovial y esta estructura fibrosa que en la práctica no me gustó mucho, pero están con los elementos suficientes y en el contexto también de que no habíamos visto tejido conectivo con mayor precisión. Pero esto fue bien calificado en términos generales de lo que implica la parte de la articulación, ¿cierto? De la cápsula y todo lo que implica la membrana sinovial. Si miramos acá en detalle, hay una correcta caracterización del tejido óseo compacto, del tejido óseo trabecular, identifica de buena forma las características del endósteo. A este osteoclasto no le hizo laguna de Houchip, ¿ah? Todo osteoclasto tiene su laguna de Houchip, entonces esos detalles hay que cuidarlos, cosa que acá la hizo de mejor forma, ¿se fijan? Puso ahí la laguna de Houchip, el otro lado no, pero en términos generales bastante bien orientado en todo esto lo que implica las características de este tejido. Pone aquí también las particularidades del cartílago articular, y en este aspecto, dado que hizo condroblastos muy redondos y muy cerrados entre sí, disponiéndose casi como un epitelio, en lo puntual a este dibujo no le puse el puntaje máximo en esta zona justamente por esto, porque acá en la capa superficial recuerden que tiende a volverse más colagenizado, menos celular y con los condroblastos más aplanados. Entonces, criterios de ese tipo fueron observados también, ¿ya? Pero en general este es un buen esquema que muestra una correcta transición entre lo que significa el hueso trabecular, el compacto, y hacia el cartílago articular. Acá nuevamente destacó, puso el nombre de las moléculas, que era lo que se pedía, y en términos generales esto es un buen ejercicio. Acá ponían ciertos elementos que era necesario poner. Acá os dibujó el periósteo y puso pericondrio. Malo, ¿no? Aun cuando haya querido decir periósteo, escribió pericondrio. Y creo que puso periósteo y después lo corrigió, pero mal. O sea, en realidad, porque esto es un periósteo lo que se dibujó. Y esos aspectos fueron observados también al momento de la corrección. Una cosa que se pedía era que debería de caracterizarse de manera correcta la zona. Y en este dibujo, por ejemplo, no quedó precisado a qué parte estaba caracterizando esto, ¿ya? Cosa que vamos a ver en otros dibujos con mayor detalle. Pero en general, bastante bien. Ojo que si bien en estas últimas sesiones hemos visto tejido conectivo y tejido epitelial, que no les sorprenda si en la prueba preguntamos de nuevo por tejido óseo y tienen que dibujar de nuevo tejido óseo compacto y de nuevo tejido óseo trabecular como corresponde, o sea, y no dibujarlo ni a la ligera, gracias amor, ni con omitiendo pasos, no, si en las próximas evaluaciones pedimos dibujar tejido óseo, tiene que ser con las características que nosotros ya reconocemos, ¿ya? Vamos a pasar a otro dibujo ahora. Este otro esquema, muy bonito esquema también, eh, que muestra de nuevo las características correctas en cuanto a lo que implica la transición. Nuevamente, una capa superficial muy celular, con condrolastos muy redondos y poco colagenizados. Eso no está bien, ¿ah? Si nosotros nuevamente vemos la parte de la membrana sinovial, bastante bien logrado, dibuja los elementos celulares, esta parte fibrosa, me interesaba que pusieran los elementos fibrilares y los fibroblastos, y eso es lo que nosotros íbamos interpretando como de manera correcta, y este aspecto también está bien logrado. Acá un poco lo que pedíamos en cuanto a lo que significa la orientación. En esta zona hicieron como un zoom, ¿cierto? Señalan esta zona como
parte marginal y que es acá donde están caracterizando al periósteo. Entonces, esa precisión era la que también nosotros necesitábamos caracterizar y visibilizarlo. Y acá quedó así recreado. Pero en general esto también es un buen ejercicio. Está bastante bien. Y vamos a mostrar uno que cometió errores que en el otro grupo se vio con más frecuencia. A ver, creo que es este. Acá. Por ejemplo, en la sección del día jueves, y creo que este dibujo es del día jueves también, pero hubo varios que lo hicieron acá también. Fíjense cómo dibujaron la zona: hueso trabecular, hueso compacto, periósteo, y después sobre ello pusieron el cartílago articular. Entonces, ese es un error que cometió mucho la gente de la sección 1, que en la sección 2 casi no ocurrió, pero sí hubo algunos que les pasó esto. Entonces, aquellos que interpusieron el periósteo entre el cartílago articular, ese es el error de ubicación que nosotros observamos y evaluamos al momento de la corrección, ¿ya? Porque esto no es así. En la zona de la transición del tejido oso compacto al tejido del cartílago articular, no hay periósteo. Entonces está el tejido oso compacto, está la zona calcificada, y de ahí todas las cosas que ya reconocemos y caracterizamos del cartílago articular. Entonces, y este error se cometió lamentablemente con alta frecuencia, pese a que lo advertimos, tal cual como lo hicimos con la sección de ustedes, pero muchos hicieron esta parte. Y en esta sección varios también hicieron esto. Y esto es lo que nosotros queríamos señalar con la ubicación del periósteo, ¿ya? Distinto es que hubiesen dicho: lo vamos a dibujar acá y después vamos a dibujar el cartílago articular de la otra zona, pero no fue lo que está acá descrito. Entonces aquí hay una transición equivocada. En cuanto a lo que implica el cartílago, aquí hay una mejor caracterización de lo que deberíamos esperar de una zona superficial. Condrocitos más aplanados, se fijan acá, una zona redonda, aquí más aplanado, más espaciado, y un poco más fibrilar, que era lo que nosotros deberíamos de estar observando. Si vemos el detalle de la membrana, de la cápsula, perdón, hubo varios que pusieron una membrana sinovial, nada más que caracterizando el contorno de la cápsula y el contorno de la membrana y los contornos del tejido óseo y el contorno del cartílago. Eso es insuficiente, eso es cero. Eso es no entender histología. Y lo que nosotros promovemos es justamente que haya una diagramación de los conceptos, donde están las células, cómo se ubican, cómo se distribuyen y todo. Entonces, aquellos que recibieron un 0 era porque hicieron nada más que esto. Y eso a nosotros no es una correcta interpretación de los conceptos histológicos que estamos revisando. Acá estamos viendo el otro lado, obviamente, em, y hay una ligera insinuación, ¿cierto? Pero como no está rotulado, no tiene nombre de nada, cero tampoco. Así que eso un poco para que vayamos entendiendo lo que significaba la forma de corregir, ¿ya? Para que lo tengamos presente también, ¿ya? No sé si hay alguna pregunta o algún comentario. Bien. Eh, Nuevamente, eh, tener bien presente de que si bien esto lo vimos en la primera unidad, lo vamos a seguir preguntando sistemáticamente en todas las evaluaciones. Así es que, por favor, si pedimos que dibujen tejido óseo y la cápsula, tiene que ser con los estándares de alguien que está entendiendo histología y, y todo lo que implica la parte de las cosas que hemos estado fortaleciendo. Ahí Franco pregunta si el pericondrio había que dibujarlo. No, pues, no había que dibujarlo. De hecho, ni siquiera estaba en las instrucciones. Estuvo sí en las instrucciones de la hoja del taller, pero el concepto está en que lo correcto era indicar que el cartílago articular no tenía pericondrio,
Y aquellos que querían dibujar un pericondrio tenían que dibujar otro cartílago y especificar, este es un cartílago hialino que se encuentra en tal y tal zona y aquí sí hay pericondrio, pero el cartílago articular no tiene pericondrio. Entonces, y eso es lo correcto. Varios dibujaron el cartílago articular y rotularon a la capa superficial como capa superficial y pericondrio. Malo, cero. Entonces no hay una conceptualización ahí, ahí adecuada de lo que implicaba esa parte. El cartílago articular no tiene pericondrio. Y esto igual, ojo, es para medir la confianza de los conceptos. ¿Ah? En el taller es profeso, yo puse dibuje en la articulación sinovial, dibuje en cartílago articular, dibuje en pericondrio. Pero ¿para qué creen que escribí eso? Para que me digan. El cartílago articular no tiene pericondrio. Eso es lo correcto. Y eso significa tener claridad de los conceptos. No acomodar un pericondrio en un cartílago articular porque el profesor lo pidió. ¿Ya? No, usted tiene que tener el carácter suficiente para, y la claridad conceptual suficiente para decir, bien, profesor, el pericondrio, el cartílago articular no tiene pericondrio, así que no lo vamos a notar. Y eso es lo que chequeamos como correcto. Perfecto, eso es lo correcto. ¿Ya? Así que para que también vayamos teniendo esa forma de cómo poder responder cuando sea pertinente desarrollarlo. ¿Ya? Bien, Profe, yo tengo unas dudas de dos dígame, Juan, cositas. dígame. ¿Me podría señalar o explicar dónde estaba el colágeno tipo 1 no mineralizado y la fibronectina? Ah, ya. Bueno, cuando nosotros hablamos primero de la fibronectina, ojo que nosotros lo hablamos y lo explicamos cuando estábamos describiendo la sustancia fundamental, ¿ya? Esto fue hace como varias clases atrás, pues Ricardo habló de la fibronectina ahí. Y señalábamos que el rol que tiene la fibronectina, y que también lo explicamos en la clase pasada, es permitir el anclaje de los fibroblastos al tejido conectivo. Nosotros señalamos que las células acá no están flotando, no están suspendidas, sino que se anclan a través de ese andamiaje proteico para poder mantenerse en posición. Entonces, ¿qué el desafío está? ¿Dónde yo puedo encontrar un fibroblasto que necesitamos anclarlo? Y ahí tenía sentido proyectarlo lo que podría ser el, la, la misma membrana sinovial, la misma cápsula o elementos donde el fibroblasto tenía que ubicarse, incluso tener periósteo fibroso. Podría eventualmente ser anclado ahí a la fibronectina. En cuanto al colágeno tipo 1 no mineralizado, es lo que debió haber estado puesto siempre en, vamos a poner un esquema acá. Fíjense este esquema fue con harto color. Acá. El colágeno tipo 1 no mineralizado es el mismo que el osteoide, ¿ya? Em, que es el que secreta, ¿cierto? Inmediatamente el osteoblasto y que no ha terminado su mineralización. Entonces ahí tenemos colágeno tipo 1. Entonces, ¿qué era lo esperado? Que marcaran acá colágeno tipo 1 no mineralizado y al lado, en el ya mineralizado, colágeno tipo 1 mineralizado. Era así de simple. ¿Qué aceptamos como respuesta? Aquellos que pusieron en el periósteo fibroso como colágeno no mineralizado también estuvo correcto, y aquellos que pusieron en la zona de la cápsula colágeno tipo 1 no mineralizado también. Pero ¿qué era el desafío? Tener la claridad de que este colágeno 1 no está mineralizado, este está mineralizado y este colágeno tipo 1 no mineralizado es el mismo que el osteoide. Entonces, ese era lo correcto. Ojo que el osteoide también se describió en su momento en torno a los osteocitos, ¿cierto? En torno a los osteocitos, esa parte inmediata por fuera del límite de la membrana celular que se observa en los osteocitos probablemente tal. También hay osteoides y también sería equivalente a un colágeno tipo 1 no mineralizado o pobremente mineralizado. Acá, por ejemplo, en este grupo, en este dibujo, puso en el periósteo fibroso colágeno 1 no mineralizado. No era la respuesta esperada, pero está correcto. Bien. Lo ideal, como te decía, era acá, bajo los osteoblastos. ¿Sí? ¿Pregunta? Eh, Gracias, este profe. esquema, este esquema igual le puso harto color, ¿eh? Quedó bien bonito en realidad. Y se fijan acá cómo hacen este recorte de las secciones. Esta sección acá es la que amplió.
esa sección acá es la que amplió. Unos pocos hicieron la ampliación y no especificaron de dónde lo estaban sacando. Y como no especificaron, 0 en ubicación, porque yo no sé de dónde, si lo están visibilizando de manera correcta. Este es un correcto ejercicio de visibilización de lo que ellos quieren efectivamente agrandar. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Si hay alguien que está preguntando en el chat, no estoy viendo el chat, ¿no? Bien, ¿algo más que comentar respecto a esta parte? A ver, aquí, respecto a la disposición de los condrocitos en la zona radial, ¿es más correcto dibujarlos como una montaña o amontonamiento de ellos como en los primeros dibujos que mostró uno arriba de otro? Los dos sirven, los dos funcionan. El concepto del radial es que al final están distribuyéndose como un rayo, es el concepto, como rayos de bicicleta, es el concepto de radial. Ambos sirven. Depende también de la literatura, ¿cierto? Hay textos que los describen como montañitas, como tú estabas hablando, y otros que lo describen como hilera. En ambas situaciones hay una tendencia a formar una estructura radial. Algunos como montañitas radiales y otros como hilera. ¿Ya? ¿Rodrigo? Sí. Sí. Lo que pasa es que cuando se plantea esos condrocitos relacionados con la osificación que se denomina endocondral, ustedes van a darse cuenta que precisamente lo que busca el crecimiento del hueso, sobre todo los huesos largos, es crecer en forma longitudinal básicamente. Entonces, existe una especie de formación, ¿se acuerdan del crecimiento intersticial? El crecimiento intersticial aquí se forma como monedas apiladas, de alguna manera, de los condrocitos, que permiten este crecimiento vertical, ¿ya? Y obviamente que los huesos no solamente crecen en forma vertical, sino también en sentido transversal, porque obviamente los huesos van creciendo tanto en longitud como en amplitud, ¿ya? Sobre todo en la zona de cartílago de crecimiento y en lo que está relacionado con la zona de las articulaciones, ¿ya? Pero para poder entenderlo mejor, busquen información al respecto, que es precisamente, ¿cómo se llama? Crecimiento endocondral del hueso, o sea, osificación endocondral y osificación, ¿cómo se llama? Membranosa, como para poder entender cuál es la diferencia entre uno y otro. Como les digo, no todas las cosas las vamos a pasar, pero de alguna manera nos vamos a ir refiriendo a ellas, y ustedes tienen que buscarla en la bibliografía obligatoria, ¿ya? Así que por favor echen una miradita. Sí. La forma de la osificación nosotros no la hemos visto directamente dentro de las clases, la hemos comentado a la distancia, y nosotros en un momento hablamos de los centros de osificación o centros de crecimiento, que con ustedes nosotros lo vimos en el taller, pero solamente enunciando el concepto. Así que sí, tal cual como nos advierte Ricardo, interesante ver esa parte. Y es ahí cuando aparece el concepto de como fichas de casino o apilamiento de monedas, que se rescata de esa observación, para que ojalá puedan hacer esa revisión también, ¿ya? Están preguntando respecto a la fibronectina. Ahora, en esta parte de dibujo que vamos a hacer ahora, vamos a ejemplificar respecto a ello, ¿ya? Así que, bien, vamos a partir con la zona del dibujo ahora. Para ellos tienen ustedes que poner la vista del hablante, con la idea entonces de que puedan ver mejor las cosas que vamos ahora a caracterizar, ¿ya? Recuerden que esto tienen que seleccionarlo desde la casilla que se encuentra a su derecha, en el extremo superior derecho, y elegir la vista del hablante para que puedan verlo de mejor modo, ¿ya? Ya. Nosotros básicamente tenemos, en esta unidad, hemos visto principalmente lo que son las características de los epitelios y las características del tejido conectivo. Nosotros para este taller vamos a tomar como referencia lo que ocurre en la piel. Es decir, es ese, digamos, lo que nosotros vamos a servirnos para ir explicando ciertas características que son de interés para nosotros que vayamos interiorizando. En cuanto a la piel, tener claro que es un órgano que nosotros también trabajamos regularmente. Nosotros tenemos la piel de los labios, la piel de las mejillas. Y si bien
tenemos un énfasis en lo que significa la comprensión de los tejidos intraorales, muchos de los conceptos que estamos viendo acá se pueden extrapolar a lo que implica las estructuras de la cavidad bucal puramente tal, pero los aspectos que estamos comentando de la piel para nosotros son tan importantes como los intraorales para que así lo vayamos viendo y aprendiendo, independiente que después hagamos una recreación de una piel en una rodilla o en un muslo, ¿ya? Así que por ahora vamos a tomar esto como referencia para empezar entonces la caracterización, ¿ya? Bueno, lo primero que vamos a señalar y vamos a describir nuevamente son las características propias del epitelio, ¿cierto? El epitelio que recubre la piel es un epitelio plano pluriestratificado queratinizado, y para ello entonces vamos a empezar a caracterizar nuevamente lo que corresponden a las células del estrato basal, ¿cierto? Nosotros tenemos un estrato basal donde las células se disponen principalmente de manera cuboidal. Ahí sí, no me está respondiendo bien el lápiz. Y lo cierto entonces que vamos a tener esta disposición. Fíjense cómo dibujamos los núcleos. ¿Ah? Los núcleos no es un punto, el núcleo es un núcleo. Entonces, para que lo caractericemos de esa forma. Es en el estrato basal donde ocurre también el proceso de multiplicación celular, donde ocurre la mitosis. Entonces, acá vamos a tratar de dibujar una... no me quedó muy bonito. Una célula en mitosis, donde obviamente vamos a tener las características propias de lo que significa una célula con actividad multiplicativa, dado que el estrato basal es el responsable de mantener el número probablemente tal de las células que componen a este epitelio. Tengamos siempre presente que lo que va ocurriendo en los epitelios es que las células, una vez que se dividen, empiezan a diferenciarse. Y esta célula después empieza a pasar por diferentes estados hasta cuando llega al estrato superficial y después la célula es exfoliada, ¿cierto? Entre comillas, se suelta, no vamos a decir liberación, pero sí termina siendo expulsada, producto de lo que implica el mismo proceso de desgaste, envejecimiento y maduración del proceso mismo de diferenciación al cual llegó la célula. Entonces, partimos hablando del estrato basal de este epitelio plano pluriestratificado. El siguiente estrato corresponde al estrato espinoso. Y en el estrato espinoso nosotros encontramos la célula ya más, se observa más agrandada, y con esta disposición que nos recuerda como si estuviese siendo tironeada. ¿Ah? Y justamente lo que está ocurriendo es que son las mismas uniones celulares, y de acuerdo a cómo se está viendo en el microscopio óptico, es que genera esta impresión de que fuesen células con espinitas. Cuando estamos hablando de las espinitas, en realidad lo que estamos visibilizando son las diferentes proteínas de unión que tiene la célula. Son dermosomas, ¿cierto? Que están ahí dando cuenta de la unión que tienen. Recordemos que las células de los epitelios se encuentran íntimamente unidas entre sí, con espacio, sin espacio entre ellas, o un espacio mínimo, ¿cierto? Pero que obviamente da cuenta de lo que implica esta férrea unión que existe entre las células que lo componen. Nosotros lo que hemos caracterizado acá son las proteínas unión que se llaman en términos generales desmosomas, ¿ya? Entonces tenemos un estrato basal que corresponde al estrato de multiplicación, el estrato espinoso, ¿cierto? Que es el que se encuentra inmediatamente por sobre el estrato basal, y por sobre ello tenemos el llamado estrato granuloso. En el estrato granuloso las células empiezan a tomar una disposición más aplanada, y lo que mejor lo caracteriza es que su citoplasma se llena como de gránulos, ¿cierto? Entonces se observa bajo el microscopio lleno de granos, que son modificaciones citoesqueletales que están ocurriendo ahí, y que es lo que le permite
caracterizarlo con el nombre de estrato granuloso. Entonces, tenemos un primer estrato basal, un estrato espinoso por sobre ello y un estrato granuloso que se va a caracterizar tal cual como estábamos señalando por esta disposición de los gránulos que se observan en el citoplasma, ¿ya? Y por sobre él encontramos el queratinocito en un estado más compactado, con un núcleo que se fue perdiendo y que al final da cuenta de que estamos en presencia de una estructura solamente compuesta por queratina, que es lo que corresponde al citoesqueleto del cual se compone. Entonces, esto es básicamente lo que nosotros debemos tener presente al momento de entender cómo va ocurriendo esto. Nuevamente, recordar de que al final es el queratinocito, la célula principal, y es la que termina migrando y desplazándose en los diferentes estados, pasando por toda esta situación de diferenciación desde la base hacia lo que corresponde la superficie final, ¿ya? Entonces, este sentido de progresión es muy relevante tenerlo presente. Las células que están aquí en estrato basal, en algún momento, al cabo de 10, 15 días, van a terminar siendo exfoliadas. Obviamente, estas células que se están multiplicando, hay una célula que entra en el ciclo de diferenciación y otra célula que se queda dentro del estrato basal para permitir la conservación de, de todas las componentes celulares que nosotros estamos viendo acá, ¿ya? A eso se le llama una división semiconservativa, ¿ya? Semiconservativa porque una parte se conserva en el estrato basal y otro que entra en su proceso de diferenciación. Estas cosas que, bueno, recordar nuevamente, acá para que no nos vayamos a quedar con una idea equivocada, que las uniones celulares siguen estando presentes, ¿ya? Nosotros las seguimos encontrando acá en todas las proteínas de unión de las células probablemente tal, ¿ya? Eso es importante no perder el contexto de lo que implica eso. Y también reconocer que las uniones que están ocurriendo entre las células se llaman desmosomas, y la unión que está ocurriendo entre las células del estrato basal y la membrana basal está dado por hemidesmosomas, ¿ya? Los hemidesmosomas corresponden a un grupo de proteínas en el cual permite que se ancle el estrato basal a la membrana basal, ¿ya? En el caso de los desmosomas, vemos que estas proteínas se encuentran de algún modo involucradas en ambas estructuras celulares. Si nosotros tuviéramos que hacer un acercamiento de ambas membranas, deberíamos estar viendo algo como esto. Tenemos la membrana de una célula, la membrana de otra célula, y las proteínas que van a caracterizar esta unión van a tener una disposición por acá y una disposición por acá. Entonces, estas proteínas son las que al final terminan uniéndose para generar lo que corresponde al desmosoma, ¿ya? Y eso obviamente es lo que de algún modo deberíamos de visibilizar en lo que son las uniones celulares. Esto no ocurre en las membranas, en las células del estrato basal, porque en las células del estrato basal nosotros vamos a ver de que las células aquí abajo van a llegar a la lámina basal. Y como van a llegar a la lámina basal, perdón, a la membrana basal, como van a llegar a la membrana basal, entonces el sistema de unión que van a requerir va a tener otras características y por eso pasan a ser hemidesmosomas. Esto sería un desmosoma y esto sería lo que conduciría a un hemidesmosoma, ¿ya? Eso para que lo tengamos presente dentro de la lógica que corresponde para ir entendiendo las diferentes proteínas de unión.
Hay otro grupo de proteínas de unión que también participan activamente en el anclaje del estrato basal a la membrana basal. Ahí están los diferentes tipos de desmogleínas, hay integrinas, y todos son proteínas globulares que van a ayudar a que el estrato basal se mantenga ahí anclado. Vamos a dibujar algunas proteínas de ellas. Vamos a dibujarlos también de otro color, para que también lo vayamos entendiendo que van a corresponder a otro tipo de proteínas de unión. ¿Ya? Ahí vamos a tener otras proteínas de unión y otras proteínas de unión. Entonces, están los hemidesmosomas, están las desmogleínas, que hay diferentes tipos de desmogleínas, hay integrinas y hay una variedad de proteínas que van a buscar asegurar el anclaje del epitelio al tejido conectivo subyacente. ¿Ya? Así que eso para Disculpe, que... profesor, Sí. ¿cuáles eran los hemidesmosomas? Bueno, hemidesmosoma, estamos hablando de este tipo de unión. ¿Ya? Primero, para entender el concepto del hemidesmosoma, tratamos de describir primero lo que ocurre en los desmosomas. Para que ocurra una unión de desmosomas, hay una participación de un lado de la célula y hay una participación de otra célula para que ocurra la unión del desmosoma. En el caso de la cara basal, del estrato basal, nos vamos a dar cuenta que al lado contrario no hay otra célula. Por eso al final se genera un hemidesmosoma, que es el que va a permitir la unión al final de esto. Pero esto sería el hemidesmosoma, es lo que ocurre en la cara basal de la membrana de la célula del estrato basal hacia la membrana basal propiamente tal. ¿Ya? Ya, profe, muchas gracias. Ya. Entonces, como ven, la célula que nosotros reconocemos como célula principal es el queratinocito. Sin embargo, hay otras células que también son parte de la composición estructural de los epitelios y que van a cumplir diferentes roles. Si nosotros hablamos de los roles del queratinocito, de forma queratina. La queratina es un medio aislante, protector, es parte de la inmunidad natural, genera elementos de protección también con todos los elementos mecánicos del medio. Entonces es un poco lo que deberíamos entender del queratinocito. Otras células que van a coexistir acá va a corresponder a la célula de Merkel, que vamos a dibujarla acá en verde. La célula de Merkel también es una célula que tiene una disposición más o menos cuboidea u oval, y que tiene una función principalmente propioceptiva. Esta célula, al tener una función sensitiva, se articula directamente con fibras nerviosas de tipo sensitiva. Y esto obviamente lo vamos a ver después cuando veamos tejido nervioso, porque de algún modo estas células aportan información sensorial a través de vías sensitivas hacia el sistema nervioso central. Entonces, esta célula va a llevar información hacia a nivel de la corteza. Entonces, por ahora quedémonos con la idea de esto, ¿ya? Que es un tipo de célula modificada que participa en la propiocepción del sistema nervioso, ¿ya? Así que por ahora vamos a dibujar una neurona así nomás, después le vamos a poner más características cuando veamos tejido nervioso. Pero la célula de Merkel lo vamos a encontrar acá, dispuesto a nivel del estrato basal, al ladito de las células del estrato basal probablemente tal, entre ellas, para poder entonces ir cumpliendo esta función propioceptiva. Otra célula que vamos a caracterizar corresponde a la célula al melanocito. El melanocito también es una célula que se ubica en el estrato basal y se caracteriza por ser principalmente una célula de aspecto dendrítica y cuya principal función es producir la melanina. Melanina que la va a distribuir a las células vecinas para que puedan entonces cumplir con la protección ante los irritantes actínicos o solares, ¿cierto? Recuerden que la melanina es un medio de protección ante los potenciales daños de la radiación solar. Entonces,
el melanocito es la célula responsable de esta producción y por ende lo va a repartir a las otras células. En rigor debemos tener presente siempre de que vamos a encontrar varios melanocitos, ¿ya? Aquí vamos a buscar otro melanocito presente acá en la estructura de este epitelio que nosotros estamos caracterizando, ¿ya? Entonces tenemos el queratinocito, la célula de Merkel, el melanocito. Y el tercer tipo de otro tipo de célula que nos interesa caracterizar corresponde a la célula de Langerhans. La célula de Langerhans es una célula que se produce a nivel de la médula ósea. Es una célula de aspecto dendrítica y que tiene y es parte relevante del sistema inmunológico. Vamos a dibujar otra célula de Langerhans ubicada en esta zona, porque estas células se van distribuyendo también sistemáticamente a lo largo de todo el ancho celular, de todo el ancho de los epitelios, porque esta célula va a cumplir un rol especialmente en lo que es el reconocimiento de antígenos cuando es necesario. Entonces, estas células tienen la capacidad de insertarse en los epitelios y también la capacidad de salirse. Entonces, en algún momento, la célula de Langerhans va a salir para y cumplir su rol de exponer y avisar al sistema inmunológico respecto a los antígenos que están o agentes agresores o agentes infecciosos que pueden estar entrando al cuerpo. Entonces, esta célula, la célula de Langerhans, que vamos a solamente escribir una CL, también se le llama célula presentadora de antígenos, ¿ya? Entonces, por ahora, quedémonos con este concepto. Saber que esta célula de Langerhans, que es una célula hermana de los macrófagos, tiene un rol estratégico en el desarrollo de la respuesta inmunitaria y cuyo rol es ser una célula presentadora de antígenos. A la célula de Langerhans también se le llama célula presentadora de antígenos. Así que por ahora quedemos con ese concepto, aun cuando después lo vamos a ver con más detención en el capítulo de células del sistema inmunológico, ¿ya? Estas células que estamos dibujando acá, recordar que se encuentran directamente asociadas a las células del epitelio, ¿ya? Entonces no tenemos que cometer el error de que están separadas, no, sino al contrario, en este momento se encuentran ahí articuladas con ellas y de algún modo se han ido haciendo el espacio para poder estar acá. Lo mismo con la otra célula, ¿cierto? Estrato basal. Estrato basal. Algo le pasa a mi lápiz. O a mí. Bueno, me quedaron medio feos esos núcleos, por si acaso deberían quedar redonditos. Ya, por ahí más o menos. Entonces, todo esto se encuentra ahí, es parte de la diversidad de células que vamos a tener ahí y por ende es importante visibilizar que su participación y su vinculación con el epitelio es íntima. Es íntima. Y de cómo ahí estamos caracterizando esta parte del epitelio. Bueno. En el caso puntual de lo que implica las características de la piel,
es necesario tener presente de que hay otros elementos que participan, ¿ya? Entre ellos saber que hay un pelo, ¿cierto? En realidad, múltiples pelos. Saber que también tenemos glándulas asociadas. Vamos a ver si podemos dibujarla acá. Vamos a dibujar de manera muy burda en este momento ciertas glándulas y glándulas de diferentes características. ¿Ah? ¿Ya? Estas glándulas que nosotros estamos solamente enunciando es parte también de lo que implica la organización de la piel. Solamente para seguir caracterizando elementos relevantes, vamos a poner una fibra muscular. Entonces, la piel es bastante más compleja de lo que nosotros estamos acá empezando su descripción. Hay pelos, hay glándulas sudoríparas, hay glándulas sebáceas, hay músculos también que se insertan, y todo esto es algo que en su momento vamos a llegar a describir. Por ahora nos vamos a focalizar en lo que son los componentes epiteliales y los elementos que hemos estado aquí describiendo de manera estratégica a propósito del estado en el cual vamos con nuestros contenidos, ¿ya? Un aspecto que también conviene tener presente, se debería estar dirigido a lo que es la comprensión de la membrana basal. Cuando ustedes revisan los libros de histología, van a encontrar que la membrana basal tiene básicamente dos zonas. A su vez, cada zona tiene un detalle exquisito que por ahora no lo vamos a referir, pero sí reconocer estas dos zonas. La membrana basal, que corresponde a todo este conjunto de proteínas con el cual permite el anclaje del epitelio al tejido conectivo, se compone de una lámina basal, que es la que estamos dibujando acá en amarillo, en café claro, ¿cierto? Una lámina basal, y también vamos a encontrar que se compone de una llamada lámina reticular. Que lo tenemos ahí en naranja. Lo particular es que esta lámina basal, como la que estamos planteando nosotros, la producen las propias células del epitelio, ¿ya? Es decir, el estrato basal es la responsable de la producción de las proteínas que encontramos ahí, en esa lámina basal puramente tal, ¿ah? Y por otro lado, en la lámina reticular es producida por los elementos estructurales que presenta el propio tejido conectivo, ¿ya? Déjenme revisar una cosita para hacer una precisión aquí. Bien, sí, vamos bien. Entonces, como les señalaba, esta que aparece en un tono más cafezoso en la primera, en la que está en directa relación, correspondería entonces a esta lámina basal. Y lo que está más anaranjado correspondería a la lámina reticular. La lámina basal es generada por las células del epitelio propiamente tal, mientras que la lámina reticular es generada por las células del tejido conectivo. ¿Qué células son las del tejido conectivo responsables de la producción de esto? Los fibroblastos. En la lámina reticular vamos a encontrar principalmente colágeno tipo 3, ¿cierto? Colágeno que ya hemos descrito anteriormente, que es el colágeno que se distribuye como en redes, ¿cierto? Vamos a ver si logramos dibujarlo. Ahí está. Colágeno tipo 3. Y también vamos a tener
colágeno tipo 7. El colágeno tipo 7 lo que busca es anclar principalmente el epitelio al conectivo probablemente tal, mientras el reticular le da un soporte, eh, el 7 contribuye al anclaje, ¿ya? Y esto es lo que nosotros vamos a encontrar dentro de la composición de la membrana basal. Entonces, la membrana basal se le reconoce dos zonas, una que se llama lámina basal y otra que se llama lámina reticular. La lámina basal es la producida por los epitelios probablemente tal, y en el caso de la lámina reticular es producida por el tejido conectivo, ¿ya? ¿Preguntas hasta acá, jóvenes? Bien, pues sigamos avanzando. Vamos ahora a empezar a describir las características que nos parecen relevantes de identificar en el tejido conectivo. Bajo el epitelio, nosotros tenemos principalmente un tejido conectivo laxo. El tejido conectivo laxo se caracteriza principalmente por presentar fibras colágenas dispuestas de manera laxa, tal cual como el nombre lo dice. Entonces vamos a encontrar una mayor riqueza de sustancia fundamental, vamos a encontrar proteoglicanos, mucho agua, y eso, digamos, lo que le va a dar la característica de laxitud. Esto es lo que nosotros vamos a reconocer inmediatamente por debajo de los epitelios. Vamos a seguir dibujando algunas fibras para poder caracterizar esta parte, ¿ya? Y esto correspondería entonces a lo que estamos dibujando, serían fibras colágenas, colágeno tipo 1. También vamos a encontrar fibras elásticas interpuestas entre ellas. No tanto como el tejido elástico que nosotros estuvimos describiendo, pero van a estar presentes ahí también. Y eventualmente vamos a encontrar fibras reticulares, ¿ah? Colágeno 7, ¿ah? También en un momento van a estar presentes. Pero aquí lo que más la caracteriza va a corresponder entonces a este abundante sustancia fundamental, que es lo que le va a dar la laxitud característica. Dentro de los elementos celulares, vamos a empezar a describir al fibroblasto, ¿cierto? El fibroblasto es la célula principal, ¿cierto? Aquí tenemos un fibroblasto con su disposición nuclear más bien central, ¿cierto? Ovoide, con signos de actividad celular. Y el fibroblasto entonces es la célula que nosotros debemos tener ahí permanente presente como célula responsable de la producción de todos estos elementos, ¿ya? El fibroblasto siempre aparece, ¿se acuerdan? ¿Se fijan? Lo hemos visto en los periosteos, en el pericondrio, en los tejidos conectivos densos irregulares, densos irregulares, y aquí lo vemos en el tejido conectivo laxo. Esta célula la responsable de la producción del componente fibrilar y también de las proteínas globulares, ¿ya? Y acá entonces aparece el concepto que me estaban pidiendo de explicar cómo está la fibronectina. La fibronectina no es una proteína fibrilar, ¿ya? La fibronectina es una proteína globular. Estas líneas son proteínas fibrilares, pero cuando nosotros queremos caracterizar proteínas globulares, los dibujamos más como puntitos, ¿no? Que de algún modo da cuenta del glóbulo. Entonces la fibronectina es justamente estos elementos que permiten que el fibroblasto se soporte en este entramado fibrilar. Deberíamos dibujar entonces una fibronectina acá presente, y es lo que va a ayudar, no solamente en lo que implica la orientación, sino que va a ayudar a que los fibroblastos se encuentren correctamente bien distribuidos, dado que es parte de lo que implica esta estructura de soporte, ¿cierto? Pero la fibronectina es una proteína globular. Una proteína que también el doctor Moreno antes no había comentado corresponde a la laminina. Y la laminina
es una proteína que se encuentra en las láminas basales, que también es una proteína globular, ¿ya? Se fijan que ya hemos descrito varias proteínas globulares a nivel de la membrana basal. Entonces, esto ya para que empecemos a visibilizar los diferentes elementos proteicos que también le vamos a pedir en su momento que lo dibuje, ¿ya? Tenemos el fibroblasto como célula principal y antes de seguir dibujando un elemento celular probablemente tal, vamos a caracterizar a ver. Ahora sí, continuando entonces vamos a dibujar una estructura que es muy importante visibilizarla y que corresponde a los capilares, ¿ya? Nosotros vamos a encontrar en el tejido laxo dispuesto los vasos más finos, los vasos sanguíneos más finos. Y lo que estamos dibujando acá corresponde a una sección, a un corte de un tubo que correspondería al capilar. Entonces el capilar, recordemos que es un vaso sanguíneo muy fino, de diámetro muy pequeño, y es el que nos va a permitir asegurar la nutrición de los tejidos de la zona. Entiéndase, en este caso, el epitelio probablemente tal, incluso hasta las células del tejido conectivo. Y lo que estamos dibujando acá corresponde a la célula que tapiza ese tubito que corresponde al capilar. Y esta corresponde a un epitelio plano simple, y la célula corresponde al endoteliocito o célula endotelial. Al ser el endoteliocito una célula epitelial también, esta también va a tener su membrana basal. Todo epitelio tiene su membrana basal. Y la célula endotelial del capilar también presenta esta membrana basal. Entonces, si nosotros tenemos que dibujar bien esto, el epitelio, necesariamente debemos de caracterizarlo con su membrana basal. Si en un momento pedimos dibujar glándulas, las glándulas también corresponden a variaciones del tejido epitelial y ahí también nosotros vamos a tener presente y dispuesto lo que sería membrana basal en torno a ello. Entonces, esta célula endotelial es la responsable de la nutrición y va a permitir que los epitelios probablemente tal vayan cumpliendo con sus diferentes funciones metabólicas, ¿ya? Recordemos que el epitelio es un tejido avascular y para que pueda mantenerse necesita del aporte nutricional que va a ser el tejido conectivo. Y este vaso sanguíneo nosotros lo encontramos, si bien en todo el cuerpo, en el tejido conectivo laxo cumplen un rol especial porque va a permitir darle soporte metabólico a las células, pero también va a cumplir un rol importante en lo que después va a ser el desencadenamiento de la respuesta defensiva, ¿ya? Así que este es un elemento estructural que antes no habíamos nombrado y que es importante que también vayamos visibilizando. Dentro de lo que significan los otros elementos estructurales que observamos dentro de los elementos celulares, probablemente tal, del tejido conectivo, están las células blancas. Y entre las células blancas vamos a caracterizar al macrófago. El macrófago es una célula grande, medirá entre 18 y 22 micrones, y se caracteriza principalmente por tener un núcleo bastante voluminoso y que tienen una distribución, una forma como riñón. Entonces eso es básicamente como se describe el macrófago probablemente tal. Un núcleo grande de aspecto arriñonado, ¿ya? Entonces ahí vamos a tratar de caracterizar el macrófago. Y un segundo tipo de célula que a nosotros nos interesa también caracterizar corresponde a la célula cebada. La célula cebada es una célula también voluminosa, de núcleo central redondo y que tiene en su citoplasma múltiples gránulos y que corresponden precisamente a gránulos con aminas vasoactivas, ¿ya? La célula cebada o mastocitos, recordemos que ese es el nombre también que se le da.
Entonces nosotros por lo regular en el tejido conectivo vamos a tener estos fibroblastos, vamos a tener los macrófagos y vamos a tener células cebadas permanentemente ahí dispuestas, listo para trabajar. Lo relevante de tener esta visibilización de lo que implican los elementos celulares presentes en el tejido conectivo es que de algún modo estamos advirtiendo no solamente de la importancia de la nutrición, de la importancia de las condiciones de anclaje que deben tener, sino que también estamos de algún modo poniendo los elementos característicos para iniciar una respuesta defensiva. De hecho, si hay una condición de agresión, vamos a dibujar una agresión, de la agresión. Una de las primeras células que va a trabajar va a ser la célula cebada. Y la célula cebada va a liberar sus gránulos para activar a los vasos sanguíneos para que se vasodilaten, para que aumenten su permeabilidad vascular e iniciar el proceso defensivo. Si hay una agresión, es muy probable que vengan bacterias acá a invadir el tejido conectivo y por ende vamos a necesitar de que haya macrófagos listos para ir a defendernos, ¿ya? Y por otro lado, células como las presentadoras de antígenos para que también vayan a cumplir el rol de ir a avisar al sistema inmunológico a nivel más organizado respecto a lo que implica esta característica de invasión en la cual nos estamos viendo. Entonces, para poder entender la inflamación, es fundamental entender primero lo que significan los elementos estructurales básicos que se encuentran presentes en el tejido conectivo. Es en el tejido conectivo laxo donde ocurre el proceso inflamatorio, donde ocurre la respuesta inflamatoria. La respuesta inflamatoria es fundamental para iniciar la respuesta defensiva que tiene que coordinar el cuerpo y es fundamental para iniciar lo que después va a ser la cicatrización. Entonces, es en el tejido conectivo laxo donde ocurre esto. Y nuevamente rescatar algunos conceptos, que el tejido conectivo laxo, si bien acá lo estamos describiendo en el subepitelio, también vamos a encontrar tejido conectivo laxo en todo el resto del cuerpo en diferentes zonas, siempre asociado a vasos sanguíneos, siempre asociado a la alimentación de músculos, de nervios, y ahí vamos entonces a darnos cuenta de que la participación y las condiciones de un tejido conectivo laxo es no solamente necesario, sino que también estratégico para después coordinar respuestas defensivas. Respuestas defensivas donde vamos a ver que la célula de Langerhans tiene un rol, la célula cebada o mastocito tiene un rol específico y el macrófago también tiene un rol específico. Todo condicionado mucho por las características que se van a modificar transitoriamente a los vasos sanguíneos que son parte del tejido conectivo laxo, ¿ya? ¿Alguna pregunta hasta acá, jóvenes? Bien, pues. Algo le ha pasado. Profe, Sí. ¿los desmosomas hasta qué capa llegan en el epitelio? No, están en todo el espesor del epitelio. En todo el espesor del epitelio, en la unión de queratinocito a queratinocito. Ya, profe. Gracias. ¿Ya? Bien, pues. Por Profe, debajo, sí. solo que lo moleste, pero ¿puede repetir cómo se llamaba eso como célula que está como alrededor de la membrana basal del tejido conectivo? Esta de acá. Sí. ¿Cuál? Ese corresponde a una sección de un vaso sanguíneo, de un capilar. La célula que estamos viendo ahí corresponde al endoteliocito o célula endotelial, que es un epitelio plano simple que es la que está en directa relación con los elementos de la sangre, ¿ya? Así que eso. Algo le ha pasado a la tablet que no me está respondiendo bien. Recuerde, Bueno, sí, perdón, sí, que recuerde sí. que los capilares son verdaderos tubitos
¿ya? Por donde circula la sangre. Lo que está mostrando ahí el profesor es un corte, una sección transversal de un capilar, ¿ya? Que también es un epitelio, tal como dijo él, un epitelio simple, plano, ¿ya? Pero recuerden que estos son verdaderos tubitos, y es posible que cuando ustedes vean cortes de tejido conectivo, vean unas células bastante grandes en relación a otras, y muchas veces porque justo el corte pasó en forma tangencial a una célula endotelial, ¿no es cierto? Y se ve como una célula súper grande en relación a otras células. Y es porque son unas verdaderas sábanas, pero que están enrolladas para permitir la forma esta de capilar, de tubito, ¿ya? Y lo otro, la pregunta de los desmosomas, recuerden que son las estructuras que nosotros tenemos en lo que se denomina las máculas adherens. Yo lo pasé en el tema de epitelio y hablamos de la mácula adherens, ¿ya? Como una de las cosas que contenían, una de las dos cosas que siempre iban a contener los epitelios, ¿ya? Porque recuerden que la zonula adherens y las uniones fuertes, que eran los tight junction o uniones de oclusión, esas no están en los epitelios estratificados porque no los necesita, ¿ya? Porque tienen otra configuración. Acá solamente tenemos, en los epitelios estratificados tenemos uniones tipo gap o con las conexinas, que son esas que se abren y se cierran, y estas otras uniones que en el fondo están uniendo los filamentos intermedios a través de las placas desmosómicas. Por eso se llama desmosoma todo el conjunto de unión, ¿no es cierto?, entre las dos células, ¿ya? Y eso es lo que se ve cuando miramos un epitelio, como está deshidratado, se le ha sacado un montón de cosas, vemos como unas espinitas que en el fondo tienden a unir citoplasma, ¿ya? ¿Por qué? Porque están uniendo proteínas fibrilares de esas células. Recuerden que ese desmosoma a su vez se pierde hacia la capa córnea, cuando ya estamos hablando de capa córnea, no así el epitelio. Recuerden, el epitelio no cornificado no tiene esta estructura de capa córnea, ni siquiera tampoco el de granulado, ¿ya? Y se va perdiendo, ¿no es cierto?, esas desmosomas hacia la capa córnea, y ahí solamente se mantienen unidas las células por la imbricación que tienen ellas, ¿ya? Esa escamita, y por una grasita que libera la célula del estrato granuloso hacia la zona de la capa córnea. Recuerden que yo les planteé incluso que eso implicaba que los seres humanos no cometemos el crimen perfecto porque andamos dejando células por todas partes, ¿ya? Eso era. Bien, muchas gracias, Ricardo. Bueno, como ven, hasta el momento hemos caracterizado de dos zonas, ¿cierto? Una zona superficial, que corresponde a este epitelio de revestimiento, que es el epitelio plano pluriestratificado queratinizado, porque estamos hablando de piel. E inmediatamente por debajo hemos iniciado la descripción de lo que es el tejido conectivo laxo. Más en la profundidad, siempre recordar que estamos hablando de piel. Tenemos tejido conectivo denso irregular. Entonces, lo que estoy tratando aquí yo de caracterizar son las mismas fibras colágenas que teníamos antes, pero dispuesto en mayor densidad, ¿ya? Entonces, esto mismo le va a conferir resistencia al epitelio, a la piel en realidad, le va a conferir resistencia a la piel, resistencia ante fuerzas traccionales, resistencia en todo lo que implica los esfuerzos a los cuales va a ser sometido físicamente la piel, y por ende, esto es básicamente lo que estamos nosotros tratando de caracterizar. Son las mismas fibras colágenas que vimos antes, pero antes estaban laxas. Aquí se encuentran más densamente distribuidos, y por eso se le llama tejido conectivo denso irregular. Nosotros bajo el epitelio tenemos tejido conectivo laxo, más en la profundidad tenemos tejido conectivo denso irregular. En este tejido, obviamente, también vamos a encontrar vasos sanguíneos, y también vamos a encontrar fibroblastos ahí ubicados, pero estos obviamente van a tender a estar un poco más compactados, un poco más apretados, ¿cierto?, de acuerdo a las características de la misma densidad. En la profundidad también vamos a encontrar vasos sanguíneos, eso también van a ser.
Y es muy probable que encontremos vasos sanguíneos también de mayor calibre, ¿ya? Aquí yo voy a dibujar nuevamente un endotelio, pero con más células, ¿ya? Que de algún modo lo que estamos tratando de caracterizar es solamente un vaso de mayor calibre. Después, más adelante, vamos a tener la clase de vasos sanguíneos y ahí vamos a tener que hacer obviamente estos mismos esquemas con todos los ajustes conceptuales que vamos a ir madurando, ¿ya? Así que, pero sí empezar a ya visibilizar lo que va a implicar esta participación de vasos de mayor calibre y como también, bueno, y otros elementos celulares más esporádicos. El tejido conectivo laxo es mucho más celular que el tejido conectivo denso irregular, y dentro de lo que para nosotros es relevante empezar a conceptualizar es que siempre vamos a tener este orden en la piel: epitelio, tejido conectivo laxo y tejido conectivo denso irregular. Más en la profundidad, nosotros vamos a encontrarnos con la presencia del tejido adiposo. Entonces, este va a soler ubicarse, son células voluminosas, son células grandes, que van a ubicarse por debajo del estrato del epitelio, perdón, por debajo del tejido conectivo denso irregular, y se suelen disponer a modo de, casi como de una capa a nivel de la piel. En esta zona se le llama hipodermis. Y estas células, recuerden que ese tejido adiposo se va a caracterizar por contar con una gran vesícula lipídica, que acá lo vamos a caracterizar en amarillo. Siempre el doctor Moreno nos corrige que es blanco. Y de algún modo con esto estamos haciendo ver que la célula del adipocito tiene en su interior una gran vesícula grasa, escaso citoplasma y un núcleo marginado dispuesto hacia la periferia. Entonces, esto nosotros lo vamos a encontrar por debajo del estrato, perdón, del tejido conectivo denso irregular. Entonces, como ven, hemos reconocido ya 4 zonas: epitelio, tejido conectivo laxo, tejido conectivo denso irregular y tejido adiposo. Esto en la piel recibe diferentes, tiene su propio sistema de denominación, y a esta a la cual se le llama la epidermis, ¿ya? El epitelio se le llama la epidermis. Al tejido conectivo laxo presente se le llama dermis papilar. ¿Por qué se le llama dermis papilar? Por las papilas, ¿ah? Una papila, otra papila, otra papila. Por eso es importante dibujar este festoneo, porque es estructuralmente funcional y se describe dentro de la histología normal. Bajo la dermis papilar tenemos la llamada dermis reticular, y bajo esa dermis tenemos la hipodermis, ¿ya? Que es la que se va a caracterizar por la presencia de estas células de tejido graso, ¿ya? Nuevamente vamos a citar a la historia del pelo, porque el pelo llega muchas veces a insertarse acá, a la hipodermis, ¿ya? Así que ahí estamos tratando de caracterizar el pelo. Y cuando veamos anexos de la piel, vamos a volver a retomar esta parte. Nuevamente, insistir que estamos viendo la parcialidad de la piel. Nos falta agregar más estructuras nerviosas, nos falta agregar los anexos de la piel, pero con esto ya estamos caracterizando a los elementos que hemos estado viendo en esta unidad referente a lo que es epitelio de revestimiento y el tejido conectivo en estas 3 variedades que hemos visto.
También, ojo, que hemos visto células del sistema inmunológico. Vimos a la célula presentadora de antígenos con la célula de Langerhans, vimos al macrófago, vimos a la célula cebada. En este mismo esquema hemos visto dos epitelios, el epitelio plano pluriestratificado y el epitelio simple del endotelio vascular. Aludimos a otros epitelios como son los epitelios glandulares, glándulas sebáceas, glándulas sudoríparas. Y en cuanto al tejido conectivo, hemos visto tejido conectivo laxo, tejido conectivo denso irregular y tejido adiposo, ¿ya? Así es que con esto vamos a estar cerrando la síntesis del día de hoy, y se entenderá que estos son los elementos esenciales que vamos a estar viendo para el ejercicio del dibujo. Que no les sorprenda si le indicamos ciertas variaciones, por ejemplo, que recreen el epitelio de la cara interna del labio. ¿Qué diferencia tiene el epitelio de la piel con el epitelio de la cara interna del labio? Bueno, son los que ustedes van a tener que interpretar para poder hacer los ajustes pertinentes a este esquema, ¿ya? Ricardo, no sé si quieres comentar algo o si hay alguna pregunta también por parte de los estudiantes.